Shalom y bendiciones, les habla una vez más el pastor y profeta Christopher Jiménez, en esta ocasión con una nueva serie titulada Cambiando Atmósferas a través de la oración, en donde usted y yo podemos aprender cómo a través de la oración podemos vivir una guerra espiritual exitosa a través de Cristo Jesús. Así que acompáñenos en esta nueva serie. Propósito número 1. Es comprender lo que es un guarda de reino y ejercer la guerra espiritual con mucha responsabilidad. Y para eso vamos a memorizar el texto del día en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, un edificio de Dios. En Efesios capítulo 6 verso 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra guerra tiene un fundamento en esta carta y en el pasaje. El apóstol Pablo declaró, porque no tenemos lucha, y utiliza la palabra griega palet, utilizada en el contexto greco-romano para la batalla librada entre gladiadores en la arena del ciclo romano. También está traducida como el conflicto o enfrentamiento y guerra. La mayoría de los intercesores definen la guerra espiritual como el conflicto histórico que existe entre el reino de la luz y el imperio de las tinieblas. Otros, la herramienta ofensiva más poderosa que Dios ha dado en los últimos tiempos para fortalecer la evangelización de las naciones. Sin embargo, la guerra espiritual es el enfrentamiento más fuerte que existe en el universo, motivado por la disputa del botín más valioso que ha existido, que es el destino eterno de las almas y el gobierno de las naciones. El propósito de la guerra espiritual y de un guarda de reino es contribuir con la extensión del reino de Dios en aquellos territorios que históricamente han sido dominados por el gobierno satánico, pero que guardando un equilibrio que refleje un testimonio integral, es decir, que no se puede ir al extremo de pretender usurpar al Espíritu Santo, donde todo se vuelve diablo o satánico, llevando un evangelio legalista y fanático y sectarista, como tampoco al extremo del libertinaje, donde todo puede ser permitido, perdiendo el norte de la santidad que debemos de guardar, porque el cristiano es y tiene que ser diferente a los parámetros establecidos en el mundo. Si meditamos en el texto para memorizar, encontramos que lo primero que como guarda de reino debemos de aprender es que somos colaboradores de Dios. Eso significa que nosotros con nuestra intercesión hacemos una parte y Dios hace la otra. Nosotros hacemos lo posible y Él se encarga de lo imposible. Lo segundo que decía nuestro texto es que somos labranza de Dios. Con nuestra intercesión ablandamos la tierra, removemos las piedras y los obstáculos para que la semilla de su palabra sea sembrada y dé fruto de cambio y de transformación en nuestras vidas, por lo cual es imprescindible que nos dejemos direccionar por el labrador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo tercero que decía nuestro texto es que somos edificio de Dios, es decir, un guarda de reino no es una obra terminada. El Señor cada día nos edifica, fortalece y establece, pero no debemos descuidarnos. Debemos de estar atentos porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. De hecho, los demonios entran por puertas que las personas abren en sus vidas. Ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si esa persona no le da derecho a alegar. Los demonios siempre vienen a escoger los momentos y el lugar más débil para entrar. Algunas de las puertas por las cuales se les da derecho a los demonios para entrar o influenciar, trayendo presiones sobre nuestras vidas, son las siguientes. Número 1, maldiciones generacionales. Los espíritus familiares son los que llevan a cabo las maldiciones de generación en generación y se transmiten como herencia. Pueden manifestarse de diferentes maneras. Enfermedades mentales y emocionales. Estas incluyen depresión, confusión y distracción. Hay personas que en la consejería pastoral dicen: mi madre siempre vivía en continua confusión y depresión y yo también estoy padeciendo lo mismo. Eso se llama herencia espiritual. Enfermedades crónicas. Esto incluye todo tipo de enfermedad tales como el cáncer, la diabetes, la presión alta, el asma y la artritis, etc. Desintegración de la familia. Esto incluye situaciones tales como el divorcio, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la incapacidad de concebir, el alcoholismo y la drogadicción. Pobreza continua. Se ven personas que nunca pueden prosperar en lo material y viven una continua pobreza. Si usted ha visto alguna de estas indicaciones en su vida, es una señal de que hay una maldición generacional operando en su vida. Otra de las puertas es el pecado deliberado. El pecado de omisión es el pecado que se comete porque no nos damos cuenta o ignoramos que lo que estamos haciendo ofende al Señor. El pecado de acción es aquella falta que se comete voluntariamente a sabiendas de que lo que estamos haciendo está mal. Para todo pecado voluntario hay un demonio y este viene específicamente a operar en el área de nuestras debilidades. Tomemos por ejemplo la ira. Todos sabemos que la ira es una emoción y la palabra de Dios nos manda no airarnos. En Efesios capítulo 4 verso 26 al 27 dice: airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También la Biblia define la ira como una obra de la carne. ¿Qué sucede si una persona deja que la ira se convierta en rabia o que se ponga el sol sobre vuestro enojo? Es decir, deja que llegue la noche sin que haya perdonado. Esto abre la puerta a un espíritu inmundo de ira.
En otras palabras, los creyentes podemos pecar contra el Señor por omisión o por acción. Cuando pecamos en una misma área de continuo, estamos abriendo las puertas a los demonios. Los traumas y fuertes impactos emocionales. Cada vez que un trauma toma lugar en la vida de una persona, puede convertirse en una puerta abierta para que el enemigo venga a oprimir, a obsesionar y a posesionar una vida. Por esta razón es necesario tomar las medidas necesarias para sanar el trauma y cerrar toda puerta abierta rápidamente. Tomemos por ejemplo a una niña que fue abusada por otra mujer cuando tenía 10 años. Cuando esta niña llegó a ser adulta, empezó a practicar el lesbianismo a causa del abuso sexual que ella experimentó. Ella tenía el deseo de estar con otras mujeres, aunque sabía que era pecado, era algo impulsivo que no podía controlar. El abuso del cual ella fue víctima le abrió la puerta a la influencia de un espíritu de lesbianismo. Las personas abusadas en el área sexual toman dos tendencias. El sexo se vuelve incontrolable y compulsivo, o se vuelven frígidas y toman el sexo como algo asqueroso. Pero tenemos buena noticia. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. En la mayoría de las liberaciones hechas, se ha detectado que los demonios entran a las personas durante la niñez, el tiempo de mayor debilidad de los seres humanos. Los padres cristianos necesitan comprender sus responsabilidades para proteger a sus hijos y también para saber cómo liberarlos de la opresión demoníaca. Prácticas del ocultismo, brujería y falsas religiones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. La causa principal del ocultismo, de la brujería, es la idolatría. Dios claramente dijo que odiaba la idolatría de toda clase. Todo el que se inclina a cualquier actividad para adorar a otros dioses es una puerta abierta para entrar en el ocultismo, la brujería y la hechicería. También es una forma de entrada en los demonios en las personas. Cualquiera que visita a un brujo o hace un pacto con el enemigo, ya sea directo o indirecto, ese pacto hay que romperlo, aun cuando se haya recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que el enemigo no tenga legalidad alguna sobre nuestras vidas. El castigo que paga una familia por la idolatría va hasta la cuarta generación, pero se corta cuando se conoce a Jesús y se ora rompiendo maldiciones generacionales. El rechazo es otra puerta abierta para el enemigo, ya sea que haya tomado lugar desde el vientre de la madre, en la etapa prenatal o por influencias negativas, tales como el deseo de los padres abortarlo, que el bebé sea producto de una relación fuera del matrimonio o alguno de los padres sean irresponsables. También cuando los padres tienen favoritismo entre los hijos, cuando en el hogar hay contiendas y el matrimonio está a punto de romperse, para los cónyuges que están amargados y no tienen tiempo para sus hijos. Todo esto provee una atmósfera perfecta para la presencia de actividades demoníacas, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda clase de obra perversa. Santiago capítulo 3 versículo 16. La imposición de manos. Cuando una persona impone sus manos sobre otra, se pone en operación la ley llamada la ley del contacto y de la transmisión. A través de ella una persona puede transferir el poder de Dios, el poder del enemigo o los espíritus inmundos. No impongas con ligereza las manos sobre ninguno. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22. En otras palabras, los espíritus inmundos pueden ser transferidos de una persona a otra. Mucho cuidado con quién le impone las manos. Considere quien le ponga las manos sea un hombre y una mujer, o un líder o un ministro que esté caminando en santidad, en integridad. Absalón transmitió el espíritu de rebeldía al pueblo de Israel a través de la seducción. Un falso maestro puede transmitir un espíritu a una persona por medio de una enseñanza falsa. Así como lo negativo se transmite, también se transmite lo positivo, como le fue en caso de Moisés y de Josué, Elías y Eliseo. Ellos transmitieron la unción y la sabiduría a sus siervos a través de la imposición de manos. Palabras ociosas. La palabra del Señor enseña que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Algunas veces hablamos y damos lugar a los espíritus inmundos a través de nuestra lengua. Eso es lo que llamamos maldiciones autoimpuestas o truanerías. Usamos expresiones tales como yo siempre estoy enfermo, o yo estoy que me muero, mis hijos son estúpidos o torpes, etc. Estas palabras imponen maldiciones y abren puerta para el enemigo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados o por sus palabras serán condenados. Mateo capítulo 12 versículo 36 al 37. Alianzas del alma, relaciones con personas impías, negocios fraudulentos, relaciones ocultas de adulterio y de fornicación, de manipulación y de control. Toda relación secreta abre puertas al enemigo. Libros, videos y música.
Cierto tipo de libros, películas y música son consagrados al diablo antes de distribuirse, y como resultado, toda persona que lo use estará abriendo puertas a los demonios. Hay muchos grupos musicales del mundo que hacen pactos con el enemigo para que le vaya bien en su carrera, y para eso consagran y dedican su música al enemigo. Control mental. Cuando las personas se exponen a ser hipnotizadas o controladas mentalmente, abren una gran puerta para que los espíritus inmundos entren. Eso sucede porque la mente se vuelve pasiva y la voluntad no puede obrar para aceptar o rechazar algo. Otras personas practican la telepatía, el control mental, para adquirir poderes psíquicos o mentales, etcétera, entre otras cosas. Para terminar, el enemigo no entrará a influenciar a una persona si ella no le cede derecho legal. Es la voluntad propia lo que le cede el terreno y abre las puertas a las cuales éste envía sus espíritus inmundos para influenciarnos. La solución está en reconocer que Dios nos ha llamado para ser guardas de su reino. Pero para hacerlo es necesario vivir una vida en santidad, en integridad, desechar todo lo que no proviene de Él. Que el enemigo no pueda acusarnos ni tenga parte en nuestras vidas. Ese es el secreto. Así que los veo en nuestro próximo capítulo. Shalom a todos.